Muy bones y bien llegados un día más a estas clases de asturiano aquí para secundaria y bachillerato en Educastur TV, en TPA. Vamos, como siempre, a avanzar con algunos contenidos, a trabajar de algunas cosas de repás del curso y hoy además va a ser el último día que lo faigamos dentro de casa, el último día que os convido a venir aquí a mi casa porque ya para el día viniente, para la siguiente clase, vamos a estar Nakai, vamos a estar un poco más libres, siempre con las medidas de seguridad necesarias. Y hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a dar un repaso con algunas cosas que ya vimos y otras nuevas a la historia de la lengua asturiana y cómo con 10 cosas que no sabías sobre el asturiano. Son 10 cosas donde voy a enseñaros a más 10 objetos de la historia de la lengua asturiana. De algunos reales, otros menos, pero todos ellos parte de la historia de la lengua asturiana. Bien, vamos con el primer dato que quizá a veces no sepáis o quizá a veces sí. Aquí está, el disco Bones Pascues de la Asociación Amigos del Bable, asolellado pues en el año 70, en 1970, ya en el siglo pasado, y bueno, forma parte de la actividad de una entidad, Amigos del Bable, que hacía un labor dentro del franquismo donde, pues digamos que el régimen no era favorable para con las lenguas distintas del castellano, sino que les perseguía, pero había gente que trabajaba no que podía, haciendo actividades como estas de difusión. ¿Y cuál es el dato llamativo de este objeto? Bueno, pues la persona que graba estos cantares, en este caso falando y cantando y recitando, y Menchu Álvarez del Valle, una importantísima periodista del momento, asturiana, y que dase la casualidad de que güey, ¿quién? La abuela de la reina Leticia. Y por lo tanto, pues podemos decir que la abuela de la actual reina grabó un disco en asturiano. Y aquí tenemos esa pieza del año 1970. También la hermana de Menchu grabó otra pieza dentro de esta colección de la discoteca Amigos del Bable. Vamos con el segundo dato llamativo que quizá no conocéis. Quita estille el vocabulario de las palabras y frases bables que se hablaron antiguamente y que, aquí tengo las cosas cayéndome. Quita el original del año 1891 del siglo XIX. Este es el primer diccionario que tenemos de asturiano ya editado en una imprenta, aunque tenemos manuscritos previos, y está hecho por Apolinar Rato de Argüelles. Como sois muy mozos, igual no vos suena este apellido Rato, pero Apolinar de Rato y el bishuelo de Rodrigo Rato, que fue ministro, un asturiano que fue ministro, fue presidente o director, mejor dicho, del Fondo Monetario Internacional. Y aquí tenemos ese primer diccionario que forma parte de la herencia tan importante del trabajo de Apolinar de Rato, que también reclamó en su momento a la Real Academia Española que agarrara, que tomara atención sobre la lengua asturiana en el momento en el que se estaba discutiendo que la Real Academia Española pues funcionara también un poco como academia del resto de las lenguas de España. Después eso duró muy poco tiempo y el asturiano no tuvo entrada ahí tampoco. Vamos con el siguiente dato llamativo, el tercero. ¿Quién es este home? Evia. Aquí tengo un disco, no es precisamente el mismo, y el siguiente, el segundo disco, que lo tengo dedicado y todo. Evia hizo este disco, Tierra de Nadie, que es el disco más vendido de la historia con música en asturiano. En el disco cantaba Mariluz Cristóbal Caunedo, y ese tema vendió más de 2 millones de discos, con los que sonó el asturiano no solo en Asturias y en todo el estado, sino también con muchísimas ventas en Italia, en Japón y en otros muchos países del mundo, donde Evia llevó no solo la gaita, sino también la lengua asturiana. Bien, vamos con el número 4. El viaje del tío Pacho el Sordo a Uvieu. Esta es la primer novela que tenemos completa en asturiano y que es del año 1875. Además, tenemos la grandísima suerte de que la lengua asturiana es la única literatura europea que tiene
a una mujer como la primer novelista, y además adelantóse a la primera novela en gallego, a la primera novela en euskera. Fue muy temprana esta novela, y además tenemos constancia de que Enriqueta González Rubín, aunque no tenemos esa novela, asoleyó otra novela por entregues en 1864 en el periódico El Faro Asturiano, de la que por desgracia entá no nos llegó copia. Pero hay que decir también que esta novela, El viaje del tío Pacho el Sordo, desde 1875 hasta 2008, tuvo perdida, no se conocía ningún ejemplar, nada más que un trozo que estaba publicado en una revista en Cuba, de los asturianos que estaban allí, del Centro Asturiano de Cuba, y que gracias a ella conocíamos un capítulo. Pero el resto no pudimos volver a conocerla hasta el año 2008. Esta es una edición facsimilar que imita precisamente a la obra original. Por eso vemos que tienen pues estos lletres de imprenta antiguos. Bien, vamos con el punto número 5 de estos 10 datos que seguramente no sabéis sobre el asturiano. La gramática asturiana de 1869 de Joan Xunquera Huergo. Esta es la primera gramática de la lengua asturiana. ¿Qué pasó? L'autor dejó la preparada y dejó los perres cuando murió para que se expulsara, pero nunca llegó a hacerse hasta el año 1991, cuando la Academia de la Lengua Asturiana consiguió el manuscrito y pudo sacar esta obra. ¿Cómo sería la historia de la lengua asturiana si tuviéramos esta gramática desde ese momento tan temprano, de 1869? Inclusive en antes, por ejemplo, que la gramática de Pompeu Fabra en el catalán, que tan importante fue para el exposible de la lengua catalana. ¿Cómo sería la nuestra historia? Probablemente muy distinta, pero nunca podremos saberlo. Ahora, eso sí, lo que podemos es consultarla y conocerla y ver cómo planteaba Joan Xunquera Huergo las normas ortográficas para nuestra lengua, cómo describía la gramática del asturiano. Muy interesante. Bien, vamos con el punto 6 de estas cosas que no sabíamos. Sabíamos que, vamos a ver, tengo por aquí esto. Las primeras normas ortográficas de la actual Academia de la Lengua Asturiana, que son de 1981. La Academia fundóse en el 80-81, va a hacer ahora 40 años de Academia de la Lengua Asturiana, pero no es la primera academia que tuvimos en Asturias. En 1919 tuvimos una primera academia, la Real Academia de les Artes y les Lletres d'Asturias, que tuvo como presidente de honor al príncipe de Asturias del momento, y que tuvo la actividad pues, de gente como Fabricio, Pachín de Melás, Pin de Pría y otros, Calisto Rato y otros autores que en aquel momento, sobremanera en Xixón, tuvieron una actividad curta en el tiempo, pero que sirvió para citar una primera academia de la lengua asturiana desde aquellas propuestas que ya teníamos desde el siglo XVIII. Vamos con el punto 7. Ixuxú. Aquí tengo una pieza guapísima que es un original de este, a ver si se ve bien, vamos a quitar la funda con cuidado. Aquí tenemos un original de este periódico Ixuxú que se asoleyó entre 1901 y 1902. ¿Qué tiene de especial? Pues tiene de especial que es el primer periódico da fecho en asturiano. Aquí tenemos una carpeta con la edición facsimilar que sacó la Academia de la Lengua Asturiana y donde dentro tenemos unos cuantos ejemplares que se recuperaron. Bien, el que os enseñé yo ahora hay un ejemplar que no está en esta colección porque está inédito, pero que podrá añadirse, espero, en el futuro a esta colección y a esta carpeta. Dirigido por Pacho el Péritu, aquí en Xixón. Este periódico permítenos tener una de las primeras amueses de periodismo en asturiano con una obra a fecha en asturiano. Y además, bueno, pues hay que decir que era una obra, que era un periódico que tenía un especial curiao por usar un buen asturiano y que además, pues, tuvo una importante repercusión en el momento, aunque después no tuvo continuidad y no tuvimos otro periódico en asturiano, atención, desde 1901 hasta 1996, cuando apareció Les Noticias, un periódico semanal que duró una montonera de años, que en estos momentos, por desgracia, no tenemos, pero sí tenemos muchos diarios digitales que ya os expliqué en alguna de las anteriores clases y que tenéis en el nuestro blog asturianotv.wordpress.com los recursos
y ahí podéis perfectamente navegar y todos los días conocer las noticias de nuestra propia lengua. Bien, vamos a seguir con el siguiente punto, punto 8 ya. Aquí tenemos el primer libro en asturiano y ahí tenemos al su autor, Xosé Cabeda y Nava. Y el primer libro que llegó a imprenta en 1839, pues a principios del siglo XIX. Aquí tengo un ejemplar, como veis, encuadernado a la forma de la época. Bien, ¿por qué es importante esta obra? Porque en ella, Xosé Cabeda y Nava apúrrenos la obra de autores de los siglos anteriores y por lo tanto contamos, gracias a él, con la obra de xente y de autores de la talla de Xosefa Xovellanos, Antón de Marreguera, Bruno Cepeda. Esos autores, gracias a ellos, tenemos güey constancia y tenemos esta obra que, bueno, permitiónos conocer más de la literatura asturiana y probablemente evitar que desaparecieran algunas obras de importancia. Seguimos con el punto 9 y aquí vos pongo Sol en los Pomares. Sol en los Pomares y una obra de Matías Conde. ¿Por qué es importante esta obra? Bueno, aparte de porque es una literatura de gran calidad en el momento en el que la literatura asturiana en el franquismo no vivía el mayor momento, tiene la importancia de que nos fala de un espacio para la lengua asturiana que probablemente no imaginamos, que es la lengua asturiana en América, sí, porque muchos autores emigraron primero, exiliáronse también después a América y también a Francia y otros territorios, y desde allí asolearon esos obras. La más destacada quizá sea esta de Sol y los Pomares, pero también tenemos Les Lenguateres de Emilio Palacios, asoleada desde Perpiñán, en el sur de Francia, o tenemos también El tenor asturiano, asoleada desde México, como ya el caso de esta obra de 1948, que además tiene unas ilustraciones guapísimas de Germán Horacio, que ya era el fío de Pachín de Melás. Así que, bueno, aquí tenemos eso de saber y conocer que en los centros asturianos, donde había tantos miles de asturianos, y todavía los hay, la lengua asturiana seguía viva, seguía haciéndose teatro en asturiano, recitales, seguían publicándose libros en esta lengua, y por lo tanto, para conocer a la literatura asturiana y la historia de la lengua asturiana, no solo tenemos que estar en Asturias y en los demás territorios cercanos donde se fala, sino que también tenemos que ir hasta América y hasta otros países donde vivieron asturianos. Y vamos con el último de estos 10 puntos. Xovellanos. Aquí tengo un tomo de esos obras completas. Fálasenos mucho en la escuela y faise muy bien, porque hay una parte importante de la nuestra historia de Gaspar de Xovellanos, y también debería falarse más de Xosefa Xovellanos, de la que ya falamos en otro programa. ¿Y por qué es importante Xovellanos? ¿Escribió mucho en asturiano? No, escribió poco, pero sí que nos lleguen cartas escritas en asturiano por Xovellanos que se conserven. ¿Y por qué es importante para la historia de la lengua asturiana? ¿Solo por esas cartas? No. También porque fue quien propuso hacer el primer diccionario de la lengua asturiana, quien propuso por primera vegada hacer una academia de la lengua asturiana. La su vida fue curtia, los sus proyectos muchísimos y no tuvo tiempo, murió antes de poder llevarlos adelante, pero dejó ahí esa semiente plantada, y gracias a eso, güey, tenemos una academia de la lengua asturiana que sigue la idea original de Xovellanos de ser la fuente de estudio, de investigación y también de proyección hacia el futuro de la lengua asturiana. Y bien, estos son las 10 cosas que quizás no sabíais. Podéis comentarnos en las redes sociales @asturianotv aquellas cosas que os llamaron más la atención, les que conocíais, les que no, otras que digáis, había que meterles también en ese listado, ¿vale? Bueno, voy a descansar un segundín y tornamos con un contenido más. Venga. Si queréis saber más de la historia de la lengua asturiana y conocer mejor este idioma y poder usarlo en el día a día con más facilidad, pues que mejor que matricularos en la asignatura de lengua asturiana y literatura. Podéis hacerlo en educación infantil, en primaria, en secundaria, en bachillerato, en todos los niveles. Es obligatorio ofertar la asignatura tanto en los centros públicos como concertados, así que sabéis que tenéis garantizado que vais a poder recibir la enseñanza de lengua asturiana y literatura. Animáis-vos porque hay una asignatura que nos apurre muchas cosas buenas. Y además,
Se acabastis ou acabáis agora segundo de bachillerato, por que non facese tamén maestros ou profesores de asturiano? Podéis facelo na Universidade de Uvieu, pues si lo que queréis é ser maestros de primaria, faciendo la mención de lingua asturiana. Si lo que queréis é facelo en secundaria, pues estudiando una filología, por ejemplo, haciendo el minor de asturiano y el máster de profesorado con la especialidad de asturiano. Así que tenéis opción para estudiar lengua asturiana en todos los niveles, desde infantil hasta la universidad, en sin contar a más con la valiosa oferta de cursos que organicen actividades y entidades pues como Iniciativa Polo Asturiano, como la propia Academia de la Lengua Asturiana, que tienen cursos de verano que este año no pudieron celebrarse, pero que volverán a celebrarse en 2021, y por lo tanto tenéis una valiosa oferta y muchísimas posibilidades para estudiar y afondar en el conocimiento de la lengua asturiana. Bien, la Consellería de Cultura organiza cada año, la Consellería de Educación, en este caso, organiza cada año unos concursos literarios, también de teatro, y el que más me interesa a mí, que lle el audiovisual, es un concurso de curtiometrajes para el alumnado de lengua asturiana. Y como en otras ocasiones fixe de algún curtio con alumnos míos, voy a dejaros para rematar este programa con un curtio fecho por el alumnado de ya va 3 cursos, parece, 3 o 4 cursos en el Instituto número 5 de Avilés. Un curtio de mío que creo que va a prestaros muchísimo porque tenía un alumnado con un talento, y a ver si esto vos sirve para animaros a ir haciendo un guión y en el próximo curso presentavos con la vuestra o el vuestro profesor de asturiano a este concurso que organiza la Consellería de Educación. Y con esto, deixo-vos hasta el próximo programa. Bien, pero ¿qué horas van a dar aquí? Pues yo tengo ganas de entrar en el curso. ¿Qué van? Ni estás yo. Hoy parece que falta un compañero. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Me cayó, ¿verdad? Falta un compañero. Callé allí la hora. Tenemos clase de asturiano en la 113A. Bonis, pasa ahí. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Bien? Bien. Yo soy Luis, yo soy profesor y vamos a llamar. Si os parece, presentándonos, ¿vale? Vamos a presentamos. Llamo Benel y soy de Avilés y gústame el judo, leer y viajar. Llámame Marcos, gústame el cine, el baloncesto y los cómics. Yo llamo Isa, soy más de jugar al fútbol y de ver películas en casa. Y además de leer. Bueno, pero bien, vosotros venís con muchas aficiones. Bueno, vamos a entamar con la clase, sacamos el libro, vamos a la página número 120. ¿Vos feliz de que has perdido el baño? Bueno, venga, preguntadles mucho, Esperamos que vamos a ir hablando de los libros. ¿Pones? ¿Cómo te llamas? Venga, vamos a hacer el ejercicio número 2. ¿Qué fue eso? Vaya a meter en el baño. ¿De dónde vas? ¡Vamos ya! ¡Izan! Entré rápido, que está la fantasma ahí. ¿Qué fantasma? ¿Y eso? ¿Qué es eso? Deseaste solo.
Mira, que ya me acuerdo quién falta. ¿Quién? Falta Iker. ¿Acordáis vos de él? Sí, es verdad. Y era un poco raro, pero buen niño. Siento que está muy cerca. Bueno, que paséis bien el verano. El año que viene. Voy a echaros de menos. Esperadme que tengo que ir al baño. Bueno, entonces ¿qué vais a hacer por el verano? La tierra acaricia de la brisa suéltanse la tierra y la mar. Y la tarde y un amigo venido de Yone, de países nunca no vistos y de otros días en calma como güey. Oriella, línea que forma la terminación de una superficie y la separta de lo que está alrededor. Yo. Saate. Берег. 岸边 Orilla.